de varios congresistas. Nos trasladamos a esta hora de la mañana de inmediato donde se encuentra nuestro compañero Guillermo González. Él precisamente está en el recinto donde se va a llevar a cabo la subcomisión de acusaciones constitucionales en el anfiteatro José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo. Muy buenos días, Guillermo, adelante con la información. Y contando con el coro reglamentario. Muy bien, gracias Elsa. Efectivamente, amigos de Congreso Televisión, nos encontramos aquí en el auditorio José Abelardo Quiñones, el Congreso de la República, el Palacio Legislativo. Vamos a dar inicio precisamente, tercera sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hoy tiene que ser la sustentación por parte del congresista Juan Cheput, referida a la acusación contra el fiscal de la Nación. También están pendientes el debate final, o los debates finales contra el expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, y también sobre el congresista Héctor Becerril. Escuchemos, por favor, el Congreso Televisión. Debate y votación del informe final de la denuncia constitucional. ¿Cuál es? 226. Ok. El debate y votación se iniciaba con la propuesta del informe final de las acusaciones constitucionales 220 y 222 acumuladas, formuladas por los congresistas Indira Wilca Flores y Wilber Rosas Beltrán contra el congresista Héctor Becerril. No estando el congresista ponente para que sustente su informe, pasamos al siguiente debate y votación de la propuesta del informe final 226, formulada por el congresista Jenny Vilcatome de la Cruz contra el expresidente del Poder Judicial Duberly Apolinar Rodríguez Tineo. Damos el uso de la palabra al congresista Mario Mantilla para que sustente su informe final. Sí. ¿Ah? Bueno, no se puede llevar a cabo la agenda por la primera acusación porque no está presente, reitero, el congresista ponente. No ha presentado ni licencia ni ha llamado por teléfono. Sí, congresista. Sí, presidente, le pido por favor que llame al ponente. Se ha paseado por todos los medios desacreditando y que Fuerza Popular supuestamente está blindando este proceso y ahora que tiene que venir puntualmente. Son las 9:25 y no viene el ponente. Esa es una irresponsabilidad, presidente. Hay que levantar la voz frente a estas actitudes para que después diga que nosotros estamos queriendo cambiar la agenda. Que lo llamen y que esté acá, presidente. ¿Cómo es posible que no venga? Esa es una burla. Bueno, suspendemos en breve momento para que se llame a congresista Velázquez Quequén. Tiene uso de la palabra. Presidente, lo que usted ha expresado es que el señor Vázquez no ha justificado su retraso, pero no podemos suspender el resto de las diligencias. Hay que continuar. Yo creo que todos los que hemos leído los informes tenemos una posición al respecto, ¿no? Y yo creo que tenemos que avanzar con la diligencia. Mientras se prepara el congresista Mario Mantilla, por favor llámelo al congresista, si no continuamos la agenda el día de hoy. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, primero lamentar y cuestionar la actitud irresponsable del congresista Vázquez, que evidentemente tiene un objetivo político de perjudicar a un congresista de la bancada a la cual represento. Presidente, esa es una muestra que ni días antes, por todos los medios, no solamente se paseó él, sino también su informe, despotricando
a un colega congresista, y hoy que debe de venir acá a sustentar su informe, señor presidente, y no podemos nosotros escuchar la sustentación porque simplemente el congresista ni siquiera se ha dignado en informar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a los miembros su demora, por qué su inasistencia, porque haya tenido un retraso, lo cual debería de comunicarse, señor presidente, para que podamos nosotros tomar una decisión. Porque estoy segura, y lo digo así, sin temor alguno, porque estoy seguro que mañana los informes van a decir Fuerza Popular blindó nuevamente a un congresista. Eso es lo que buscan, señor presidente. Lo que está quedando una vez más demostrado que esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por algunos que quieren utilizar políticamente como venganza a un opositor. Y eso no se puede permitir, y creo que nosotros tenemos que decirle basta a esta utilización mediática o de alguna forma con malas intenciones que pretenden desprestigiar a cualquier persona que está siendo investigada en esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Gracias, presidente. Dejar esa constancia que lo que ha ocurrido por la inasistencia del congresista Vázquez. No funciona acá. No, por tu cortina normal. Vázquez amigo. ¿Funciona tu filtro? ¿Sí, no? Yo tengo por momentos. El WhatsApp. Bueno, me acaban de informar que llegó la licencia del congresista Vázquez. Voy a leer, sí. Voy a iniciar con leer el reglamento en su artículo 89 sobre los procedimientos de acusación constitucional. Artículo D4. La audiencia se desarrolla de la siguiente forma. La audiencia finaliza con las preguntas que formulen los miembros de la subcomisión al ponente. Damos la bienvenida a la congresista Nelly Cuadros. ¿Nos confirma, congresista Mario Mantilla, si ya está listo? ¿Quiere hacer uso de la palabra, congresista María Milagro Salazar? Sí, presidente, lamentar la actitud del congresista Vázquez, porque yo también recuerdo que en la subcomisión, cuando estábamos viendo la denuncia del señor Inostroza y de los consejeros, él tampoco asistió. ¿Y por qué no asistió? Porque estaba paseando con el presidente Vizcarra, pues, en su región. Y después sale, ¿no es así?, con los discursos de blindadores cuando él debería estar acá, su bancada, si dice que lucha contra la corrupción, él debería estar acá dando la cara, argumentando y no después paseándose con el Ejecutivo para hacer sus beneficios personales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos rechazar totalmente de este tipo de prácticas que no son unas prácticas responsables, ¿no? Y al final, presidente, catalogan a todos por igual. Qué lamentable es la actitud del señor Vázquez que no esté acá dando la cara, presidente. Gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Federico Pariona. Entramos al segundo punto, debate y votación de la propuesta del informe final, denuncia constitucional 226 formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el expresidente del Poder Judicial, Duverlí Apolinar Rodríguez Tineo. Tiene el uso de la palabra el congresista Mario Mantilla. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas, señores presentes. Al suscrito se le encomendó, se le delegó la instrucción de la denuncia constitucional número 226 presentada por la congresista Jenny Vilcatoma en contra del juez supremo Duverlí Apolinar Rodríguez Tineo.
Los hechos que fueron materia de denuncia y que fueron determinados en el primer informe para que sean materia de investigación fueron los siguientes. Punto número 1, que el denunciado no tuvo la capacidad de identificar los focos de corrupción dentro del Poder Judicial, institución que presidió. Y el segundo punto de la denuncia fue estar directamente vinculado a actos de corrupción de una organización criminal. Conforme a los fundamentos de la imputación formulada por la congresista Vilcatoma, el denunciado habría incurrido en infracción constitucional de no cumplimiento de los principios constitucionales de buena administración y lucha contra la corrupción previstos en los artículos 39 y 44 de la Constitución Política del Estado. Tomen silencio, por favor. Continúe con el sitio. Los hechos determinados que fueron materia de procesamiento fueron los siguientes. Respecto al cargo número 1, haber sido incapaz de identificar focos de corrupción dentro del Poder Judicial durante el tiempo que presidió, se establecieron los siguientes puntos. Primero, tiempo en que habrían ocurrido los probables hechos de corrupción al interior del Poder Judicial y otras instituciones relacionados a los hechos contenidos en los audios difundidos que podían vincular al denunciado. Otro punto era el cargo que venía desempeñando el denunciado durante el tiempo de ocurrencia de los probables hechos de corrupción. Y en tercer lugar, si conforme al cargo que desempeñaba el denunciado, éste estaba facultado y en la capacidad de poder identificar esos probables focos de corrupción y si dentro del Poder Judicial existe algún órgano, área o dependencia para identificar y conocer esos hechos. En cuanto al cargo número 2, los hechos determinados fueron los siguientes, ¿no? Este cargo número 2 era si el denunciado estaba vinculado a actos de corrupción de una organización criminal. Los hechos que fueron determinados fueron los siguientes: si el denunciado conocía o no a Antonio Camayo desde antes de develados los audios y cuál era su relación con este. Si es cierto que utilizaron su nombre para asistir al almuerzo en el restaurante hawaiano, si las personas referidas en el contenido de los audios y fotos que sustentan la denuncia tienen constituida o son parte de una organización criminal, y de ser el caso, cuáles serían los actos que como crimen organizado habría cometido las personas referidas en los audios y fotos que se refieren al punto anterior. De establecerse la existencia de una organización criminal, si el denunciado tiene o tuvo alguna participación o grado de participación en esa organización, cuál sería o habría sido su rol tanto de él como de los demás presuntos integrantes y cuáles los probables actos ilícitos con contenido penal en los que habría participado. Las infracciones constitucionales señaladas por la congresista fueron las establecidas en el artículo 39 y 44. ¿Qué dice el artículo 39? Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación y, en ese orden, los representantes del Congreso, ministro de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la nación y el defensor del pueblo en igual categoría y los representantes de los organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. Artículo 44, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Ahora, mucho se habla de este principio de buena administración. En ese sentido, yo hice referencia a lo que dijo el señor Hugo Andrés León Blanco, tratando el tema de discrecionalidad y buena administración, propuesta de una regulación a partir de los principios de la buena administración, en el 20º Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la administración pública en noviembre del año 2015. Cabe recordar que el buen gobierno y por tanto la buena administración es acerca del proceso por el cual el poder y la autoridad son ejercidos en una sociedad por el gobierno, el sector privado y los grupos de ciudadanos articulando sus intereses mediando sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones. Ese es más o menos el concepto que da el señor Hugo Andrés León Blanco respecto a lo que es el principio de buena administración. Por su parte, el Estado peruano, a través de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley 27658, establece también en qué consiste este principio de buena administración. Dice, cuya finalidad era mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático descentralizado y al servicio del ciudadano. En el artículo 4 de esta ley señala que el objetivo es alcanzar un Estado que esté al servicio del ciudadano con canales efectivos de participación, descentralizado y concentrado, transparente en su gestión, con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados y fiscalmente equilibrados. Según lo señalado en esta ley,
la finalidad última del proceso de modernización encuentra estrecha vinculación con los reseñados subprincipios de buena administración, ya que está presente en las siguientes reglas. Una regla es la participación, promoviendo y fijando mecanismos directos e indirectos de democracia participativa como en el diseño de una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sostenibles. La transparencia, con la obligación de los servidores y funcionarios de brindar oportunamente la información requerida. La eficacia, al privilegiar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, haciendo un adecuado uso de los recursos públicos. Y finalmente, la rendición de cuentas, ya que los funcionarios y servidores públicos se deben someter al control de sus acciones mediante la evaluación periódica de su gestión por resultados, en el cual pueden participar los ciudadanos. Estas cuatro reglas son las que regulan lo que significa el principio de la buena administración. Analizando la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que regula todo el funcionamiento y la estructura orgánica de este Poder del Estado, en el artículo 76 se señala que el presidente del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones: representar al Poder Judicial, convocar y conforme al reglamento presidir la sala plena, disponer la ejecución de los acuerdos adoptados por la sala plena, ejercer la titularidad del pliego del presupuesto, designar a los vocales integrantes de las salas especializadas, designar a los vocales supremos. Señor presidente, voy a pedir que por favor guarden silencio. Por favor, guarden silencio. Designar a los vocales integrantes de las salas especializadas, designar a los vocales supremos, las demás que señala la ley y el reglamento, entre otras establecidas en el artículo 76. O sea, sus funciones son más representativas y ejecutivas de los acuerdos que establezca el Consejo Ejecutivo. En el artículo 80, inciso 1 de la ley orgánica, se señala que corresponde a la sala plena del Poder Judicial aprobar la política general y el plan de desarrollo a propuesta del Consejo Ejecutivo. Esto es, correspondería a este último, o sea, al Consejo Ejecutivo, elaborar toda la política general y el plan de desarrollo en armonía con lo señalado en inciso 1 del artículo 82. El plan de desarrollo institucional, que dentro de sus estrategias está la lucha justamente contra la corrupción, y objetivos generales respecto a este rubro está generar confianza en la ciudadanía y legitimarse ante la sociedad por la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus jueces y servidores. Es decir, es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien debe elaborar todo un plan o toda una estrategia para combatir toda la lucha contra la corrupción. En el artículo 102 de la misma ley orgánica se precisa que una de las funciones de la OCMA justamente es investigar regularmente la conducta funcional, la idoneidad y el control de la magistratura, así como el desempeño de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales. El artículo 105 es aún más específico, cuando señala que la OCMA es el órgano encargado para actuar de oficio o por disposición de la sala plena del Consejo Ejecutivo, entre otros, para efectuar inspecciones e investigaciones sobre la conducta funcional de magistrados y auxiliares jurisdiccionales, gozando de absoluta independencia en sus acciones y decisiones. ¿Cuáles son las supuestas infracciones penales que se le atribuyeron al juez supremo Duberlín? Se dice que supuestamente había participado en una organización criminal, pero para esto yo he citado a lo que el hoy presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarrega, conceptualiza a lo que es una organización criminal. Y él señala lo siguiente, dice: son actividades colectivas, y esto quisiera que tengan presente los medios de prensa, porque muchos hablan de organización criminal sin conocer cuál es el concepto y lo que involucra una organización criminal. Dice, son actividades colectivas que se desarrollan a través de estructuras organizacionales complejas, las que se ejecutan aplicando procesos de planeamiento, o sea, deben planear, no es cuestión de que se hagan llamadas telefónicas, deben un planeamiento, que les permitan construir mercados y ofertar en ellos bienes, medios y servicios que estén legalmente restringidos, que tienen un expendio fiscalizados o que se encuentren totalmente prohibidos, pero para los cuales se registra una alta demanda social activa o potencial. Ese es el concepto que hace el doctor Víctor Prado Saldarrega, actual presidente de la Corte Suprema, respecto a lo que es una organización criminal. Dentro de las características de estas actividades delictivas, señala que deben tener, primero, continuidad operativa, estructura orgánica, oferta de bienes y servicios ilegales, tiene que tener poder internacional y un soporte social. Entre otros delitos que pueden ser incriminados por esta modalidad están también la corrupción administrativa y privada en algunas de sus manifestaciones. Ahora, ¿qué señala el artículo 317 del Código Penal respecto a lo que es organización criminal? Señala que es aquella que está constituida por 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada
se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos. O sea, cualquier cosa no es organización criminal, tiene que reunir estos parámetros. El Poder Judicial, inclusive para precisar un poco más de lo que es organización criminal, hizo un pleno jurisdiccional en el año 2017 y en el acuerdo número 1 señaló lo siguiente: que uno de los elementos constitutivos esenciales para considerar una organización criminal es justamente la estructura de la organización, que puede ser vertical u horizontal, estructura que además debe tener el reparto del rol y tareas, que es una exigencia para su actuar organizacional, todo ello en armonía con el artículo 317 del Código Penal y la Convención de Palermo. En consecuencia, estos son los lineamientos que se tiene que tener para conocer qué cosa es una organización criminal, como a veces la prensa y el común de las personas creen que cualquier conversación o cualquier participación de 3 o más personas es una organización, y no es así, señores. Análisis de la probancia de hechos. Respecto a la primera imputación, haber sido incapaz de identificar focos de corrupción dentro del Poder Judicial durante el tiempo que presidió el doctor Duverly Rodríguez. En su escrito de descargo, con las pruebas que él presentó en los anexos 1 al 15 y que seguramente ustedes han tenido en sus manos, y de su escrito ampliatorio de fecha 29 de agosto del año en curso, acreditó que en su condición de miembro de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción participó y realizó una serie de actividades de implementación de acciones de lucha contra la corrupción a nivel nacional. Asimismo, conforme a lo indicado en el punto 2.1 del informe final que presenté, quedó establecido que conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las atribuciones del presidente del Poder Judicial son más representativas y de ejecución de acuerdo de la Sala Plena, estando reservadas las responsabilidades de elaboración de la política general y el plan de desarrollo de su institución al Consejo Ejecutivo, y a la Sala Plena la aprobación de lo que preside el Consejo Ejecutivo. En tanto que el control de la conducta funcional, idoneidad y desempeño de magistrados están encargadas a la Oficina de Control de la Magistratura. En consecuencia, la imputación de no haber tenido la capacidad de identificar focos de corrupción no se encuentra demostrado objetivamente, por lo que en este extremo el suscrito pidió que va a solicitar que se archive esta denuncia, toda vez de que no era responsabilidad de él directa de identificar los focos de corrupción, sino hay otras instancias dentro del Poder Judicial. En cuanto a la segunda imputación, está directamente vinculado a actos de corrupción de una organización criminal. En el informe de determinación de hechos a indagar en la audiencia, justamente estos están destinados a demostrarse si las personas mencionadas en los diversos audios y fotos que sustentan la denuncia tienen constituida una organización criminal, cuáles serían los crímenes o delitos que hayan cometido organizadamente, cuál sería el rol de cada miembro y cuál habría sido el grado de participación del imputado en la organización, y de esta forma recabar elementos objetivos que califiquen la infracción postulada. Para esta imputación es necesario recordar y soslayar que, conforme a lo expuesto en la denuncia y en la determinación de hechos, la imputación está relacionada en que el denunciado participó en un almuerzo y una cena, con lo cual se le atribuye ser parte de una organización criminal, y más aún participado en hechos delictivos de la organización. Sobre este punto, el denunciado no ha negado haber estado presente en ambos eventos, calificándolos como un descuido y falta de prudencia, pero que ello no constituye en modo alguna infracción constitucional y menos penal. Tanto más si reunirse es un derecho que garantiza nuestra Constitución Política del Estado. Por lo que buscar medios de prueba para demostrar si dichas reuniones se realizaron para coordinar crímenes carece de sentido. Lo que sí era necesario encontrar eran evidencias y tal vez indicios que en estas reuniones se concertaban o realizaban actos que configuren algún ilícito penal de gravedad asociada a una organización criminal. Sin embargo, cuando hemos hecho la audiencia de pruebas acá, hemos podido ver que no se ha podido identificar ni encontrar ningún elemento objetivo que acredite que la existencia de la organización criminal respecto a estos hechos imputados, y menos de que los que participaron en la cena hayan concertado en esas reuniones algún acto criminal. En ese sentido, el suscrito, al haber valorado integralmente todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha determinado y todas las pruebas que se han actuado en la audiencia, ha concluido y recomendado lo siguiente. En primer lugar, que no se ha probado que Duverly Apolinar Rodríguez Tineo haya incurrido en infracción constitucional de los principios de buena administración y lucha contra la corrupción. Segundo, que no se ha probado que Duverly Apolinar Rodríguez Tineo esté vinculado a actos de corrupción directa ni indirectamente de una organización criminal, o sea, parte de esta.
por lo que se recomienda el archivo de la denuncia constitucional por infracción a principios constitucionales y o penales interpuesta por la congresista de la República Jenny Vilcatoma de la Cruz en contra de Duberly Apolinar Rodríguez Tineo. Es lo que he concluido y recomendado, señor presidente, y en todo caso espero cualquier pregunta que pueda hacer algún miembro de la comisión para poderlas absorber con absoluta transparencia. Muy bien, congresista, concluida la intervención del congresista delegado, se concede la palabra a los señores congresistas miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que deseen hacer uso de la misma. De acuerdo al artículo 89 del reglamento, inciso D4, y de la Constitución, artículo 139, inciso 3. ¿Algún congresista? Marco Arana tiene el uso de la palabra, congresista. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Bueno, efectivamente, el informe que nos presenta el congresista Mantilla considera que no habrían razones fundadas para proceder con la acusación constitucional y las sanciones que se planteaban en la acusación que planteó la congresista Jenny Vilcatoma contra el juez Duberly Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial. En ese sentido, presidente, creo que hay que saludar que el congresista Mantilla haya hecho una exposición de los hechos, ¿no? Y está claro que en la responsabilidad que tenemos no es posible debatir ni aprobar una sanción sobre hechos inexistentes, que pueden en este caso ser un hecho protocolar, en fin. Y no es motivo de la acusación constitucional, sin embargo, no implica que no lo sea más adelante, si aparecieran argumentos que plantearan de manera razonable, si no probatorio, por lo menos indiciarios, de si esta red de corrupción que infectó el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, no conocía nada el presidente del Poder Judicial de que algo había. Ese no es motivo de la acusación, evidentemente, y no podemos avanzar en esa dirección, pero sin duda es la preocupación que la ciudadanía, en todo caso también la bancada del Frente Amplio ha expresado en su momento, porque evidentemente este nivel de infección de la corrupción en estos órganos del sistema de administración de justicia no fueron advertidos por quienes en todo caso tenían la responsabilidad de liderar y de conducir estos poderes del Estado, ¿no? Y eso es un tema preocupante que en todo caso tiene que ser motivo de las investigaciones fiscales que ocurran, tiene que ser además motivo de las reformas que están pendientes para poder fortalecer, transparentar, combatir la corrupción en nuestro sistema político y también ciertamente en nuestro sistema de justicia, ¿no? Sin embargo, presidente, el congresista Mantilla ha hecho una exposición en relación a la tipificación de organización criminal, ¿no? Y creo que nos ha recordado la responsabilidad a todos, ¿no?, de tipificar y considerar qué significa cuando estamos hablando de la imputación que se puedan hacer a miembros, porque esta subcomisión está viendo imputaciones sobre organización criminal de los miembros de los cuellos blancos del puerto, y hemos tenido ya el caso de Inostroza y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Yo allí sí quisiera expresar la preocupación del Frente Amplio, es que, y como lo han expresado otros congresistas en el debate del Pleno y en la Comisión Permanente, este no es un espacio penal, no es un tribunal penal. Entonces, no nos toca, en realidad, establecer todas las pruebas que se indiquen en un proceso penal, pero tampoco nos toca desdibujar las responsabilidades que sí pudieran tener congresistas, magistrados, en la pertenencia a una organización criminal, porque esos niveles de corrupción que han existido, presidente, no son hechos, no responden a hechos aislados, ¿no? En realidad, el congresista Mantilla se preguntaba sobre cuál es el propósito. No es el caso, pero ya que el congresista Mantilla ha puesto en consideración la tipificación de la organización criminal, propósito había, presidente, ¿no?
en organización criminal. Uno de los propósitos era exculpar de graves delitos a quienes los hayan cometido, desde violaciones a menores hasta temas de narcotráfico y lavado de activos de por medio. Y todo indica, y eso creo que esta subcomisión no debiera quitar la fortaleza ni la agudeza que debiéramos tener al momento de evaluar casos de acusaciones constitucionales por pertenencia a crimen organizado, de que uno de los propósitos ha sido precisamente la venta de servicios judiciales para lavado de activos. Recordemos que hemos tenido gran crecimiento económico, y ahí están los temas de los miembros de la Club de la Construcción, etcétera, y hemos tenido gran crecimiento de la economía ilegal, sea de la minería ilegal, el tráfico de oro ilegal, de madera ilegal. Ahora mismo hay un problema de por medio, el tema del narcotráfico, porque recordemos que estas mafias de corrupción tienen que ver con el narcotráfico. Y de otro lado, también ha existido, digamos, no podemos entender de otra manera el planeamiento cuando se habla de audios que hay, que no involucran en este caso al doctor Duberry Rodríguez, pero de miembros de la Fiscalía, de empresarios, ¿no?, de miembros de la Corte Suprema del Callao, en que se proponían capturar el Poder Judicial, se proponían capturar el Ministerio Público. Y entonces, estoy de acuerdo con el congresista Mantilla de que no se use ligeramente el tema de organización criminal, pero discrepo un poco en el entender esto de la exposición que ha hecho el congresista Mantilla, de que aquí no pasa nada con los temas de organización criminal. Esto en realidad es un tema que creo que esta comisión deberá valorar adecuadamente y expresar sí desde el Frente Amplio que en este caso una fotografía, un acto protocolar, un video sin la sustentación adecuada de las responsabilidades tanto constitucionales como funcionales en las que se pudiera haber incurrido, no son pruebas suficientes para una acusación, menos en este caso que hemos visto además un gesto del doctor Duberry Rodríguez, que frente a la situación de escándalo que se presentó hizo un paso al costado. Entendemos que si hay investigaciones que se puedan abrir más adelante, esas pueden estar completamente abiertas, pero que el motivo que formuló la acusación constitucional contra él en esta subcomisión coincido con las conclusiones del congresista Mantilla de que no están suficientemente sustentadas y por tanto no se puede mancillar en todo caso y sostener una acusación de ese tipo contra el doctor Duberry Rodríguez Tineo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Velázquez.